Ahora, ¿qué tenemos desde el punto de vista de tratamiento? Y ahora se ha hablado de dos medicamentos, uno que se llama sotorasib, otro que se llama adagrasib, que son medicamentos contra lo que es esta mutación. Son medicamentos que donde los tenemos, digamos, disponibles es en una segunda línea, es decir, pacientes que ya han recibido generalmente una primera línea de tratamiento, ya sea con quimio, ya sea con quimio inmuno o inmuno solo, y posteriormente pues ya tenemos resultados muy, muy interesantes con estos medicamentos. Y lo otro que también sigue siendo algo importante y que posiblemente vamos a ver más a futuro es la combinación de tratamientos. No solamente estos dos medicamentos que se combinan con otros, sino que también incluso en algunos pacientes particulares, incluso también podemos ver beneficios de otros medicamentos que se están desarrollando, incluso también la parte de la inmunoterapia. Entonces, el primer medicamento, que se llama sotorasib, es un medicamento pues que es muy reciente desde el punto de vista de la evidencia que nosotros contamos. Esto es un estudio que se presentó el año pasado en un congreso, en el Congreso Europeo, en donde pues lo que buscaban y lo que incluyó en estos pacientes eran pacientes que tenían un cáncer de pulmón avanzado, metastásico, que todos tenían esta mutación del RAS G12C, ¿ok? Todos los pacientes ya habían recibido algún tipo de tratamiento previo, ¿verdad? Que incluía una quimioterapia con un medicamento, o un grupo de medicamentos que llaman los platinos, y también incluyendo lo que es inmunoterapia. Algo importante es que los pacientes pues tenían que tener un buen estado general y entonces los compararon a recibir ya sea sotorasib, que es este medicamento, que es una pastilla que se toma, digamos, por día, y lo que es el tratamiento de docetaxel, que es una quimioterapia que usamos pues regularmente en este tipo de situaciones. Entonces aquí vemos que realmente un grupo importante de pacientes recibieron el sotorasib, 170 pacientes, se compara también como más o menos los mismos pacientes contra quimioterapia, y aquí un poco las características de los pacientes que recibieron el tratamiento. Siempre en los estudios nosotros buscamos que cada una de las dos, digamos, vías que podemos nosotros tener en un estudio clínico sean balanceadas. ¿Qué quiere decir balanceadas? Que tengan las mismas características o características muy similares entre las por las que estamos estudiando. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, el hecho de haber fumado era pues muy parecido entre ambas digamos, líneas de tratamiento, el estado general del paciente, si había enfermedad o no en hígado, pues todo lo vemos bastante balanceado. Y esto es importante cuando nosotros hacemos estudios para entonces así pues que estamos comparando dos terapias diferentes. ¿Qué es lo que encontramos en este estudio? Que el hecho de dar el medicamento oral, que es el sotorasib, daba beneficio con respecto a lo que es la quimioterapia que se les daba también a los pacientes. Entonces, aquí estábamos comparando medicamentos sotorasib versus quimioterapia docetaxel, y aquí en términos de lo que se quería ver, que era qué tanto yo podía, digamos, atrasar la progresión de la enfermedad fue a favor de lo que es el sotorasib. Es decir, los pacientes o el grupo de pacientes que recibieron sotorasib progresaron mucho más, digamos, mayor tiempo después a los que progresaron con docetaxel. Y esto es importante porque es parte de las cosas que nosotros a nivel de los diferentes estudios tenemos que medir. Esto es lo que es la parte de la respuesta que vimos. En el lado izquierdo pueden ver los resultados del sotorasib, en el lado derecho pueden ver los resultados del docetaxel. Ahí ustedes pueden ver la línea del cero, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Todas las barras que van por debajo de la línea significan que redujo el tamaño del tumor, y ahí en los diferentes porcentajes que nosotros pues podemos tener. Esto que documentó que más o menos el 80% de los pacientes tenían una reducción de la enfermedad con el sotorasib en comparación con alrededor del 60% con docetaxel. Entonces, esto hace pues que también sea mucho más favorable en términos de reducción de la enfermedad
lo que es, digamos, el uso del sotorasib. Y esto también un poco la duración de la respuesta que nosotros podemos tener. También desde ese punto de vista vimos que el hecho de haber utilizado, digamos, el sotorasib daba que la respuesta al tumor era más rápida, primero, y que también la duración de la respuesta era mayor, ¿verdad? Entonces, realmente los datos que nosotros teníamos con este estudio, pues eran bastante favorables. Esto es la curva de sobrevida global que también nosotros tenemos que ver, que pues aquí los pacientes ya sea fallecen por el medicamento, perdón, por la enfermedad o fallecen también por otras causas. Entonces, esto se compara. Generalmente este tipo de situaciones tenemos que verlas, digamos, y analizarlas de manera integral, ¿verdad? Viendo a ver qué opciones los pacientes recibieron posteriormente, de qué fallecieron, y también los tiempos de evolución también son importantes. Entonces, desde el punto de vista de esto, pues tenemos que considerar algo de una manera pues integral. Ahora, como cualquier medicamento puede tener efectos adversos y esto es algo pues que tenemos que hablarlo siempre con los pacientes, tenemos que considerar, bueno, cuáles son los efectos adversos más frecuentes que podemos ver y también cuáles son los más graves. Y a la hora, digamos, de hablar con los pacientes, a la hora, digamos, de explicarles, es parte de lo que tenemos que nosotros saber de la comunicación que los pacientes tienen que tener también con el médico y con el centro, digamos, de salud. Entonces, ¿qué es lo que vimos sobre todo más en la parte del sotorasib? Lo que es diarrea y lo que es un aumento de las enzimas hepáticas, que eso lo vimos en el primer caso que vimos hoy en la mañana. Ahora, también esto se compara contra el otro medicamento y en el otro medicamento es quimioterapia, que también pues es una quimioterapia que generalmente se asocia con bajar las defensas, podemos tener fatiga, podemos incluso tener la parte de náuseas y también algo importante es la alopecia, ¿verdad? Que desde el punto de vista del docetaxel es algo que lo vamos a ver casi un 20% en este estudio, que esto pues casi que no se dio con el sotorasib, es decir, que la caída de cabello, ¿verdad? Entonces, esto es importante también tomarlo en cuenta a la hora de valorar un tratamiento. Y algo también importante es la calidad de vida, y esto es algo que hemos venido midiendo en forma importante últimamente, en donde pues aquí también vamos a ver que los pacientes tuvieron más beneficio de utilizar el medicamento sotorasib.